Hoy es viernes 21 de septiembre. El saludo a la teleaudiencia y sobre todo por el Día de la Primavera, por el Día de las Flores, mes de las flores en realidad, Día de la Primavera, Día de la Juventud. Un saludo muy especial a la teleaudiencia que ya comparte nuestra edición del día viernes de Puntos de Vista. Y precisamente hoy vamos a abordar esto que ya estábamos escuchando, la determinación, la sentencia de un caso. Fue un sonado caso que nos había golpeado bastante, que se produjo en la zona del Chaco paraguayo, zona de Villa Hayes. Y precisamente hoy hemos invitado a la madre de la criatura, a Sonia Mabel, y también al fiscal del caso, el doctor Jorge Figueredo, quienes van a compartir con nosotros nuestra edición de la fecha. Queremos abordar este tema, comentar algunos detalles. Sonia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Bien. Y estoy muy contenta por la victoria lograda. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Sí, buenas noches, Diego, para ti y para todos los televidentes. Qué terrible el caso, ¿no? Sí, es realmente grave y es un signo también evidente de que la violencia se está acentuando en nuestra sociedad. A ver, ¿se alcanzó la justicia, doctor? Creo que yo siempre soy de la posición que los jueces, los fiscales, sería muy pretencioso hablar que nosotros hacemos justicia. Somos más bien administradores de legalidad. Sí. Para mí, como agente fiscal. Sí. Siempre hablamos de administración de justicia, pero en su sentido profundo de lo que es la justicia, creo que aquí lo que se hizo es una administración de legalidad y se aplicó la pena, lo que la ley establece más justa, pero desde el punto de vista filosófico, espiritual, creo que esta sociedad está lejos de recibir una justicia como corresponde, pero más bien somos administradores de legalidad. Qué difícil. Este es un caso difícil de dimensionar, doctor, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos hablando del papá de un chico indefenso, incapaz de defenderse aún por sí mismo, y una serie de cosas y elementos que se dieron en el caso. Doloroso de todo punto de vista, Sonia, y nosotros insistimos con esto desde puntos de vista y vamos a decirte cada vez que te vemos nuestras condolencias y nuestros pésames de lo más profundo. Como padre de familia te digo que el amor que uno le puede tener a sus hijos es incomparable a nada, es el amor más inmenso y más tierno en el universo el que puede sentir uno por sus hijos. ¿Vos no notabas nada de esto, Sonia, antes de aquella situación extrema ya en la que el hombre cayó? Y antes de eso, ¿tenían ustedes discusiones, altercados, enfrentamientos? Realmente con él siempre mi vida fue un calvario. Muchas peleas, discusiones. Él era muy celoso, muy posesivo. Y estaba muy obsesionado por mí. O sea, yo no podía salir de él. Me iba a trabajar y cuando venía me revisaba todo me revisaba. Yo no podía llegar 5 minutos más tarde porque él ya se imaginaba cosas, me decía cosas. Y mi hijo siempre veía todo lo que él me decía y la forma en que él me trataba. Y por más que él nunca le haya pegado mal a mi hijo ni nada, pero mi hijo le tenía mucho miedo. Claro, porque tu hijo primero que observaba el trato que te daba a vos. Sí. Y ellos indudablemente perciben cuando hay un ambiente de tensión y de enfrentamiento constante entre los padres. ¿Algún hecho que haya marcado y que te impulsó finalmente a separarte de ese hombre? Precisamente fue por mi hijo. Poquito antes fue, ¿verdad? Sí, yo vine de Argentina porque ahí estábamos viviendo. Vine de ahí en el año 2014, en octubre, porque me mandaron llamar de la escuela a mi hijo y la directora me dijo que él cuenta ahí que yo soy golpeada por su papá. Y eso me llegó mucho porque también mi hijo comentó ahí en la escuela, yo ya quiero ser grande,
profe, le dijo, yo quiero ser grande y quiero ser fuerte como el hombre araña. ¿Y por qué?, le preguntan. Porque quiero rescatar a mi mamá, no quiero más que mi mamá llore. Y eso fue lo que a mí, enseguida, sin pensar, le dije a la directora, yo me voy a Paraguay porque ahí le tengo a mi familia y ahí vamos a estar bien. Dije. Yo sé que si yo estoy bien, mi hijo también se va a sentir bien. Y decidimos venir de allá, de Buenos Aires. Y él me volvió a seguir. Vino en diciembre detrás de mí con amenazas. Diciembre del 2014. Del 2014, sí. ¿Cómo continuó la vida después? Yo realmente Viniste a Villa Ayes, ¿no? Vine, o sea que yo vivo en Fernando con mi mamá, Fernando de la Mora, y siempre estuve con ella. Pero cuando él me dijo que estaba ya acá en Paraguay en diciembre, de que iba a venir a matarla a mi mamá, que sabe por dónde anda, sabía dónde estaban mis hermanos, mis sobrinitos, me dijo que le iba a matar a ellos y yo no volvía con él. Entonces yo le dije, bueno, voy a irme contigo, pero deja de decirme eso, no le haga daño a mi familia, le decía. Y me fui con él otra vez en un alquiler desde diciembre hasta el 7 de enero estuve con él, después hice la denuncia y salí de él otra vez. Y me fui otra vez a la casa de mi mamá. ¿Por qué volviste esa vez? Volví porque tenía miedo. Tenía miedo porque él me decía que le iba a matar a mi mamá. O sea que volviste bajo amenaza. Sí. No es que volviste porque de alguna manera él iba a cambiar de actitud. No. Yo ya te demostraba amor, le demostraba amor al pequeño. No, yo ya no quería saber nada de él. Así de concreto. Sí, por amenaza. Solo por eso volví con él, porque ya no quería saber nada de él. Estaba cansada, no quería ni verle. Y le dije a él, le llegué a decir, Julio, yo si me voy contigo es solamente porque me amenazas, porque yo ya no te quiero. Así le decía yo. Y él quería que me vaya otra vez con él en Buenos Aires, eso nomás. Él quería que nos vayamos otra vez allá, él no quería saber nada de Paraguay. Y yo ya no quería estar con él, ni en Paraguay ni en Argentina, no quería saber más nada de él. ¿Él era adicto al alcohol, a otras drogas? Alcohol sí, sé que consumía mucho, los fines de semana especialmente. Venía ¿Y se transformaba de madrugada. cuando...? Totalmente, sí, venía muy violento. En una ocasión vino a las 3 de la mañana en casa, llegó y empezó a pegarme, a patearme, me tiró por la pared. ¿Y Jesús veía todo esto? Jesús veía y lloraba y temblaba. Y ese día yo digo que me iba a matar porque me tiró en el piso y me apretó muy fuerte del cuello y yo miraba así mi mano y estaba todo morado ya. Y él me apretaba fuerte y yo gritaba, auxilio, trataba de gritar y mi hijo lloraba y la vecina de al lado se fue a avisarle a otro vecino para que venga a salvarme. Y ese vecino fue un ángel para mí porque él me salvó la vida, porque él llegó justo en el momento en el que él ya... Yo digo que me iba a matar cuando eso. Yo digo que me iba a matar porque yo me miraba así, mi mano estaba todo morado y él me apretaba fuerte el cuello. Terrible realmente. Doctor, las pericias psicológicas, psiquiátricas, ¿qué arrojaron respecto a este hombre, doctor? Ese me parece un aspecto sumamente importante en el análisis. Sí, arrojaron resultados diferentes. Como estábamos diciendo en estos días, en el juicio oral justamente lo más analizado, lo más debatido fue la reprochabilidad de él, porque la pericia de la defensa realizada por los psiquiatras hablaban de que tenía una alteración en la personalidad, una grave alteración de la personalidad, inclusive hablaban de psicosis. Sin embargo, los psicólogos del Ministerio Público y el psiquiatra tenían otro diagnóstico. Cuando en el Ministerio Público lo evaluaron como una persona que no tenía trastorno de la personalidad, o sea, que era consciente de sus actos, de las consecuencias de sus actos, que tenía discernimiento. O sea, había una posición encontrada en el juicio oral y público. Recibe 27 años de condena. Sí. ¿Están conformes ustedes, doctor? Ustedes pidieron 30 años, ¿no? No, nosotros pedimos, la Fiscalía pidió 25 años. 25, sí. La pena máxima es 30 años para este caso. Sí, 30 años. Sí. Y finalmente se le otorga 27 años. Sí. Ahora, nuestra legislación
penal, Sí. lo que busca es la readaptación Sí, sí. de la persona en la sociedad posteriormente, una vez que cumpla o purga o compurgue su pena. En este caso, ¿se puede aplicar la readaptación, doctor? Ese justamente es el problema en nuestro país. No contamos no solamente con instituciones carcelarias adecuadas, sino no tenemos, por ejemplo, un hospital psiquiátrico que sea al mismo tiempo hospital y un sistema carcelario, ¿verdad? O sea, para las personas que tienen problemas en la personalidad. Porque en este caso, por ejemplo, para nosotros como Ministerio Público, esta persona no era un enfermo mental, pero sí tenía, de hecho, evidentemente tiene un problema de personalidad, que todos, de una u otra forma, todos tenemos problemas de personalidad en menor a mayor dimensión. Pero en este caso, él tiene problemas de la personalidad. Y no contamos en nuestro país con un servicio especializado, ¿verdad?, de que pueda tratar a este tipo de personas. Para que la gente pueda comprender, el doctor Jorge Figueredo es un experto en la materia de violencia, violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres, para que la gente también pueda dimensionar un poco el análisis a dónde queremos llegar. Sobre todo quiero sostener lo siguiente, doctor. En base a todos los elementos que se tienen sobre esta cuestión, este hombre es un hombre peligroso para la sociedad. Sí, es un hombre peligroso, pero también nosotros como sociedad también es una enseñanza para nosotros en el sentido de que cómo podemos prevenir para que se llegue a este tipo de situación. Porque lamentablemente nosotros, por eso yo no quiero hablar de, si bien por un lado aparentemente, o sea, se hizo justicia, pero sin embargo hemos llegado, haciendo una autocrítica como sociedad, ¿verdad? Hemos llegado tarde, no hemos podido evitar la muerte de una persona. Pero esa evitación de una persona es algo muy complejo. No es tan fácil evitar este tipo de situación, porque no solamente en nuestro país, en el mundo la violencia está aumentando. Totalmente. Y como dijimos en un programa anterior aquí, hemos analizado las causas por qué el hombre se vuelve más violento. Vemos las noticias, por ejemplo, en Estados Unidos, un hombre entra con un arma de fuego en una escuela y mata, de la nada a 10, 15 personas. Sin antecedentes penales, personas que están bien, inclusive aparentemente psicológicamente, tienen esa actitud. O sea, repito, lo que una vez manifesté en este programa justamente, necesitamos que las universidades, sobre todo facultades de psicología, las facultades de ciencias médicas, empiecen a darle mayor importancia al estudio cerebral de las personas, al estudio psiquiátrico cerebral, no solamente desde el punto de vista de establecer que es un enfermo mental, sino desde el punto de vista de ver otros factores sociales de por qué se produce la violencia, porque no es solamente el problema, no es un problema individual, el problema de la violencia. Comienza con la familia, comienza con la alimentación y una serie de elementos, hasta la música que escuchamos influye en nuestra psiquis. Una música, por ejemplo... Las músicas son puro violencia. Y por eso, las películas... Violencia y pornografía. Sí, pornografía. La combinación perfecta de eso, que lo único que hace es contaminar la sociedad. Estudios que ya realizados en la década del 60 del siglo pasado, en los Estados Unidos, justamente de personas muy peligrosas que están en las cárceles, se hizo un estudio y dice que la mayoría de las personas que están por omisión en las cárceles tenían distonía cerebral. ¿Y qué produce esa distonía cerebral? El deseo de matar y de matarse. Y esa distonía cualquiera de nosotros puede... Lo grave es que no se ha tomado conciencia, ni siquiera a nivel de los expertos ahora en psiquiatría, aquí en Paraguay, no he escuchado todavía, no he leído ningún estudio realizado al respecto, o no se ha investigado todavía en qué medida cualquier persona puede tener una distonía cerebral y puede llegar a matar o matarse. Cualquier persona. Doctor, te quiero hacer una pregunta. Claro, es difícil pronosticar las cosas desde el punto de vista legal, pero sumando los elementos que hemos analizado en el caso del pequeño Jesús Daniel González, esta persona es un peligro para la sociedad y si sale, podría volver a cometer un crimen. Sí, podría volver. Eso se puede colegir de todos estos elementos que estamos mencionando. Porque justamente el tribunal le preguntó a una la psiquiatra, en este caso el Ministerio Público, la peligrosidad de la persona, y dijo que justamente por la característica misma de la persona, que se habla de, tiene una alta alteración en la personalidad, justamente un problema antisocial muy grave, ¿verdad?
decía que justamente de por sí es una persona peligrosa, que puede volver a cometer hechos punibles. Sonia, es difícil realmente ubicarse en el lugar de una persona que es víctima constante de la violencia, que incluso escuchaste, doctor, vos sabes mejor el caso probablemente. Volvió con él Sí. por el temor que tenía, Sí. ni siquiera existía como que rasgos o características que demostraran que en realidad le estaba en el camino del cambio Sí. para recuperar el amor de la mujer, Sí. que es la señora Sonia, y de su hijo, sino todo lo contrario, la tenía bajo amenaza. Sonia, ¿cómo fue cuando vos en enero del año 2015 ya decidís abandonar decidís romper la pareja, el matrimonio, el concubinato, la figura no importa, tu pareja, decidiste romper la relación de pareja? ¿Vos dónde te vas después? ¿Vas a Fernando de la Mora junto a tus padres? Sí, voy a la casa de mi mamá. Estuve ahí todo el tiempo, pero ya tenía orden de alejamiento con él. Pero él venía otra vez en casa, empezaba a gritar ahí en el portón que quería hablar conmigo, que quería verme. Él no me dejaba en paz. Llamábamos a la patrullera, le llevaba y enseguida, parece así, volando venía otra vez y O sea, que una vez volvía que a lo gritar. liberaban, Sí. él aparecía otra vez. Enseguida otra vez. ¿Cómo se produce esa situación? ¿Él tenía un régimen de visita con respecto a Jesús? No tenía nada cuando eso, él no tenía un régimen de visita en ese momento. Él solamente venía y quería hablar conmigo. Y como yo le decía que no quería, tampoco mi mamá no quería que entre en casa y yo tampoco. Ella también tenía Sí, miedo. porque tenía miedo. Y entonces él un día, bueno, ya dejó de venir en casa una semana por ahí, dejó de molestarme. Pero es vivo, después vino y me dice, quiero hablar contigo. Y le digo, andate, Julio, no quiero hablar contigo, por favor. Y me dice, él, quiero hablar contigo, por favor, ¿puedo llevarle a Jesús en la casa de Ña Rosa? Me dice, porque ahí es la casa de su madrastra. Y me dice, voy a comer con él un ratito nomás y después ya te traigo. Bueno, llévale, le dije, le llevo. Después yo me iba cada rato a mirar si estaba en la casa y si estaban ahí. Después el segundo día la misma cosa, me dice, ¿le puedo llevar otra vez para comer? Mi hijo se fue con él porque él tenía un celular grande en donde le daba para que juegue jueguito, y como yo no tenía celular, mi hijo quería jugar, entonces yo le dejaba ir. La tercera vez vino, pero era bajo lluvia, y me dice, ¿le puedo llevar a Jesús para comer en la casa de Ña Rosa? Me dice otra vez. Y le digo, no, porque está lloviendo, Julio, ¿qué le vas a llevar así? Le dije. Y sí, un rato nomás, vamos a comer y las 12 ya te voy a traer otra vez, me dice. Y eran las 9 de la mañana. Bueno, llevarle entonces, le dije, pero tenerle adentro porque está lloviendo, le dije. Sí, adentro le voy a tener. Bueno, se va y después ya eran las 12 y como no venía, yo me desesperé. Entonces me fui a mirar y le pregunto a la señora, ¿Jesús está ahí? Le digo, y me dice, no se acuerda, y ojo, me dijo, ¿dónde? Le dije, taxi, pero yo pido, ahora jala y bolsón, ojo, me dijo la señora. ¿Y dónde? Le dije otra vez yo. Y me fue a buscarle en el alquiler donde él estaba, donde yo estuve viviendo con él un tiempito. Me fue a buscarle y la señora me dijo, no, en taxi. Se subió y llevó todas sus cosas y se fue, me dijo también la señora. Y ahí empezó otra vez mi calvario. Hice mi denuncia por la desaparición de mi hijo. Y yo le llamaba a Julio en el número que él tenía, pero no contestaba. Estaba apagado su teléfono. Después a la tardecita me llama él y me dice que le llevó a Jesús en Buenos Aires. Y me decía mentiras, me decía que estaba en Buenos Aires, me decía que ya nunca más le iba a ver a mi hijo, que él va a ser feliz con su hijo y todo eso. Después ya empezó a amenazarme. Al día siguiente me llamaba y me dijo que le iba a matar si yo no volvía con él, que le iba a matar nomás luego a mi hijo. Y me dijo, le voy a partir todo su cuerpo y voy a tirar en el monte, me dijo. Y yo ahí me desesperé cuando me decía así. Y me fui en Yaguarón a buscarle en la casa de su mamá. Nadie sabía nada de él. Le busqué por todos lados. Y después un policía ahí en Yaguarón me dijo, señora, me dijo, decile nomás que vas a volver otra vez con él, me dijo. Y así le vas a recuperar a tu hijo, me dijo. Entonces, cuando me llamó otra vez, le dije, yo me voy a ir otra vez contigo, Julio, pero devuélveme a mi hijo, le dije. Y me dijo, ¿estás segura? Me dijo, no me vas a hacer ninguna trampa, me dijo. No te voy a hacer ninguna trampa, devolveme otra vez a Jesús, le decía yo.
Y me dijo, bueno, vamos a encontrarnos tal día. Me puso todo el día, la hora y todo donde íbamos a encontrarnos. Y me dijo, mira que si yo veo que está ahí, que hay policía o me quiere echar en trampa, yo le voy a matar a tu hijo porque está con unos amigos él. Y él va a estar en un auto alejado de vos. Y si ellos ven que hay policía alrededor, le va a matar ahí mismo a tu hijo, me dijo. Entonces yo le dije, no, Julio, yo me voy a ir sola, te juro que me voy a ir sola, le dije. Y nos encontramos en la parada de la línea 54 en Guarambaré. Ahí nos encontramos y él me quería llevar más hacia el fondo, hacia donde no había gente cuando llegué. Y le dije, no, acá en la parada del taxi, acá vamos a quedarnos, le dije, y acá vamos a hablar, le dije. ¿Y dónde está mi hijo?, le dije. Vos me dijiste que me iba a devolver acá, le dije. No, acá no te voy a devolver, me dijo. Después te van a traer tu hijo. Primero vamos a hablar, me dijo. Vas a ir a retirar la denuncia, porque yo ya hice la denuncia por fiscalía y todo cuando eso. Vas a retirar la denuncia y vamos a volver, vas a ir a decirle a tu mamá que vas a volver conmigo y vamos a irnos a Buenos Aires, me dijo. Y le dije yo, mira, Julio, le dije, sí, yo voy a hacer todo lo que vos quieras, pero ¿dónde está mi hijo?, le dije. Está en Paraguarí, me dijo. Entonces le llamé enseguida a su hermana y le dije, tita, fíjate un poco si Jesús está en la casa de tu tía que está ahí en Paraguarí, porque Julio me dice que está en Paraguarí. Le llamaron a la señora y todo y no estaba ahí. Entonces le dije, ¿por qué me mentís, Julio? ¿Dónde está mi hijo?, le dije otra vez. Y me dijo, vamos a ir a buscarle, está en Paraguarí, me dijo otra vez. Nos fuimos hasta la plaza de Paraguarí y le dije, ¿dónde está mi hijo, Julio? No estaba ahí mi hijo. Y me dice, él estaba en Caballero, me dice. Y le dije, ¿dónde eso es?, le dije, porque no conocía. Y en Caballero, me dijo, hacia Paraguarí, hacia Potrero, me dijo. Hacia ahí está en la casa de mi tío Tomás, me dijo. Y le dije, ¿y por qué le llevaste ahí?, le dije. Y le llevé nomás, yo te amo. Empezó a decirme que me amaba, que quería estar conmigo, que éramos una familia feliz y porque yo le dejé y todas esas cosas. Entonces le dije, Julio, ¿y cómo le vamos a traer de ahí?, le dije. Y después, cerquita de acá nomás, vamos, si querés que te devuelva a tu hijo, vamos, me dijo. Y eso era al mediodía, a las 12 por ahí era. Y nos subimos ahí en el colectivo, nos fuimos hasta el lugar. Caminamos no sé cuántos kilómetros, pero en una hora llegué caminando de ahí, de donde nos bajamos, hasta la casa de su tía, hasta un cementerio, monte y todo pasamos. Un camino rojo, largo era. Y caminamos y llegamos ahí. Y llegué a eso de las 3, por ahí llegamos aproximadamente. Y mi hijo cuando me vio se emocionó, luego gritó, ¡mami! Salió corriendo, ella es mi mamá, le decía a sus primitos, a todos los que estaban ahí. Ella es mi mamá, le decía. Se subió conmigo y estaba súper feliz. Yo me emocioné también porque él me amenazaba, me decía que le iba a matar, y yo ya me imaginaba todo, que ya mi hijo estaba muerto. Yo le vi ahí y Julio me dijo, acá el último colectivo que sale de acá sale a las 5, me dijo, después ya no hay más, me dijo. Y le dije, ¿qué voy a hacer? Yo me quiero ir otra vez a mi casa con mi hijo y a su tío y a su tía. Y eso le dijo que yo luego le di la criatura por 9 días, que yo luego le entregué la criatura, que él no le secuestró. Y le dije, yo señora, yo ya me quiero ir a mi casa, le dije, y me dijeron, pero acá a las 5 sale el último colectivo, me dijo, y voy a irme. Y justo ese día el colectivo no salió a las 5, no había colectivo para salir. Entonces le dije, veme en la manera de salir, Julio, yo ya me quiero ir, le decía. Te vas a quedar a dormir conmigo, me dijo. Vos te vas a quedar a dormir conmigo, me dijo. Y mañana yo te voy a llevar en tu casa. Me tuve que quedar ese día con él, pero no por mi voluntad, porque yo quería, porque yo hice todo lo posible para salir de ahí. Yo le dije a la señora, al señor también le dije, la amenaza, me llamaba y me amenazaba de que le va a matar a mi hijo, le dije al señor. Y él me dijo, deja cuando ya apoya, le dijo, al maestro con de familia, de mi chareta, así su tío empezó a hablar, legalmente le empezó a hablar y a decir las cosas, y él dijo, llegó a gente, tío, llegó mi anda ya como, llegó a gente su peje. Y después
al día siguiente a las 5 de la mañana salía el colectivo de ahí. Nos subimos en el colectivo y vinimos hasta... Él me dijo, amor, por favor, anda ahora mismo a la fiscalía y retira toda la denuncia y anda a decirle a tu mamá que hoy mismo vamos a irnos otra vez en Buenos Aires, me dijo. Y le dije, bueno, nomás le dije yo, pero yo así estratégicamente nomás como para que él me deje en paz. Me dijo, yo me voy a bajar ahora en casa de mamá a preparar mis cosas, me voy a bajar en Yaguarón y vos andate en tu casa, me dijo. Ya viste que no le hice nada a Jesús, yo nunca le voy a hacer nada. Él me dijo, yo si te quiero hacer daño, le voy a hacer daño a tu hermana, a tu mamá, a tu sobrinito, pero a él y a vos nunca, me dijo. Y entonces se bajó en Yaguarón y yo vine hasta la casa de mi mamá, o sea que, le dije a mi mamá que ya le recuperé a mi hijo y nos fuimos directo a la fiscalía. Nos fuimos a la fiscalía de Fernando y ahí me fue a decir de que ya le recuperé a mi hijo. Después de eso a él se le haga... Ahí me quiero quedar un ratito. Sí. Vamos a consultar al doctor. Ella tenía un pedido de alejamiento. Después vas a responder nosotros. Vamos a hacer una pausa. Sí. Pero lo que quiero que me responda es, la policía hoy día, y no es responsabilidad de la policía, probablemente los elementos y los instrumentos que estamos utilizando no funcionan para cumplir realmente ese alejamiento judicial. Pero vamos a hacer una breve... Eso de Sonia, eso había ocurrido, por más que ella tenía, o el hombre en realidad tenía la orden de alejamiento a la mujer, él no respetaba esa determinación judicial. Sí, porque comúnmente el control es aleatorio. O sea, periódicamente en la resolución sale que la policía debe controlar en forma aleatoria. Y al ser aleatorio, muchas veces puede no coincidir con las veces que la persona está en la casa de la mujer, ¿verdad? Justamente a esa hora puede no pasar la policía, puede no controlar, ¿verdad? Entonces es difícil el control si es aleatorio. Debería implementarse un control más estricto, inclusive con sanciones por el incumplimiento de esa orden. Hoy en día tenemos la figura penal, que es el desacato a una orden judicial, y falta nomás una mayor comprensión y conocimiento de esa figura que se podría aplicar en este tipo de situaciones a las personas. Hay herramientas tecnológicas también que ya se utilizan en otros países, hay pulsera. Sí, hay herramientas tecnológicas que se puede utilizar. O sea, yo creo que el alejamiento por sí, solamente el alejamiento no va a ser una solución, ¿verdad? Así como se está implementando en Paraguay. Debería implementarse herramientas tecnológicas y también sanciones a las personas sanciones drásticas a las personas que violan ese alejamiento. Doctor, para ir cerrando nuestra entrevista, doctor, ¿es una condena ejemplar de acuerdo a tu entender y saber? Sí, es una condena ejemplar, pero no suficiente para evitar futuros hechos punibles similares. Si nosotros como sociedad y nuestro sistema educativo no implementamos una educación a la cultura de la legalidad, una educación, ¿qué implica una educación a la cultura de la legalidad? Implica una educación cívica, una conciencia de que respetar la ley es beneficiosa para nosotros como individuo y para la sociedad, y dentro de la cultura de educación a la cultura de la legalidad también tiene que haber una educación ética y espiritual. Sin esa educación ética y espiritual, los hechos, lamentablemente tenemos que decir, van a seguir ocurriendo, la violencia va a aumentar si no tomamos esa medida. Doctor, gracias por venir a explicarnos esta cuestión. Muy amable, muchas gracias, como siempre. Muchas Vamos gracias. a invitarlo nuevamente como siempre. Sonia, gracias por venir a compartir tu testimonio. Y te reitero desde el punto de vista nuestras condolencias y toda la fuerza del mundo para vos. Jesús ya es un angelito y nos mira desde arriba. Y yo quiero dejar a las mujeres paraguayas les quiero decir que si alguna mujer está sufriendo por maltrato de parte de su pareja, desde el primer golpe, ya sea una cachetada o un estirón de pelo, que le denuncie y que le deje y no le perdone, porque es mentira que va a cambiar, eso es mentira. Y ese fue mi error, que yo en varias ocasiones le perdoné a él. En varias ocasiones, a pesar de que yo le hacía la denuncia, después le perdonaba, porque él me decía, voy a cambiar, y no cambia. Y que se pongan las pilas y que le denuncie y le deje totalmente. Eso no. Gracias, Sonia, muy amable.
Vamos a hacer una breve pausa, vamos a hacer una pausa.